Buenos días, queridos amigos, dear friends. Les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea, español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que requieren traducción en la imagen de globo que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a glove at the bottom of the screen and select the language for which you need interpretation. También aprovecho de informarles que estamos transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales, particularmente por LinkedIn. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, con la que volvemos a uno de los asuntos centrales para avanzar de forma concreta en la consolidación de una agenda económica en general y comercial en particular, verdaderamente inclusiva en nuestro país. Me refiero a las pymes y al conjunto de iniciativas y esfuerzos de la más variada naturaleza y tanto desde el sector público como desde el mundo privado para que se suban al carro exportador, para que apuesten en definitiva de lleno por la internacionalización. Nos ha parecido apropiado, además, abordar este asunto en el contexto de países comparables del Asia-Pacífico, particularmente de la región APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, lo que siempre es útil para compartir experiencias y aprendizajes, así como para poner en perspectiva nuestros logros y desafíos. Tenemos un panelista que se conecta precisamente desde Singapur, que nos va a proveer, digamos, esta mirada, a quien presentaré formalmente brevemente. Fomentar la internacionalización de nuestras pymes ha sido un foco de atención desde años y es innegable que ha habido progreso. Los detalles de este proceso los abordaremos en el transcurso de la actividad, pero vale la pena destacar que ha ido de la mano con el posicionamiento de las prioridades relacionadas con un comercio más inclusivo en el centro de la política comercial internacional de Chile, desde el punto de vista de los mecanismos comerciales. La apuesta por un comercio internacional más inclusivo se ha expresado, por ejemplo, en la incorporación de capítulos de pymes y MIPYMES en varios acuerdos de la nutrida red de tratados comerciales con que cuenta nuestro país, que como sabemos es una de las más extendidas y profundas del mundo. En estos apartados se ha incluido una variedad de temas que va desde promover el intercambio de información y buenas prácticas para mejorar capacidades, hasta favorecer la transparencia de las obligaciones y derechos de los tratados, entre otros asuntos, por cierto, muy relevantes para las pymes. En esta línea menciono también brevemente y a la pasada el Grupo de Acción de Comercio Inclusivo, instancia que nació al alero del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el CPTPP por sus siglas en inglés, y con todo, qué duda cabe que es mucho más lo que tenemos que avanzar y que se trata de un camino con desafíos. Y para entrar de lleno al asunto, hoy hemos armado un panel de lujo nacional e internacional y tanto del mundo privado como del mundo público que ya paso a representar, a presentar. Lina Meneses es asesora del Departamento de Comercio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lina es especialista en negociación e implementación de materias relacionadas con micro, pequeñas y medianas empresas en acuerdos comerciales y foros internacionales, entre ellos la GADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, APEC y la Organización Mundial de Comercio. Experta en asuntos económicos internacionales, ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito público. Se ha desempeñado como abogada litigante del Servicio Nacional de Aduanas en materias aduaneras, penales y civiles, cargo en el que fue responsable de procesos de relevancia nacional ante los tribunales tributarios y aduaneros.
Es uno de los principales analistas senior de la Unidad de Apoyo para Políticas Públicas del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, PSU por sus siglas en inglés. Y se nos une hoy desde Singapur. Sé que es tarde para ti, Ahmad, así que muy agradecido por tu generosidad y tu tiempo. Precisamente en Singapur se ubica la Secretaría Internacional de APEC. Con anterioridad, Ahmad se desempeñó como investigador en el Centro de Estudios Estratégicos y Políticos de Brunei Darussalam. También trabajó como consultor para la oficina del Banco Mundial en Yakarta, Indonesia, y se ha desempeñado en la Universidad de Indonesia como investigador y profesor con especial interés en temas relacionados con la economía y las políticas públicas y, por cierto, las pymes, materia en la que le ha dedicado más de alguna investigación en el PSU de APEC. Joaquín Piña es economista de la Gerencia de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago y secretario ejecutivo del Centro de Comercio Internacional de Servicios de la Cámara de esa misma institución. Joaquín cuenta con una amplia trayectoria en comercio exterior, particularmente de servicios, y ha sido consultor de organismos internacionales y profesor en temas relativos al comercio de servicios, con amplio dominio de materias tributarias y regulatorias. Con anterioridad, Joaquín se desempeñó trabajó en la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, ¿cierto? Donde se desempeñó como secretario técnico del Grupo de Regulación e Infraestructura del Clúster de Servicios Globales y como contraparte privada del estudio de medición de exportaciones de servicios globales, entre muchas otras posiciones y actividades, por cierto. Esto es un resumen. Bueno, hecha esta introducción, le cedo la palabra al primero de nuestros invitados, que va a ser Ahmad, a quien seguirán Lina y Joaquín, en ese orden. ¿Ya? Y desde ya los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, para lo que pueden utilizar el chat, que ya está activado, ¿cierto? O la función de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Así que, hecha la introducción, le cedo la palabra a Ahmad. Ahmad, give you the floor. I turn over to you now so you can begin your presentation. Uh, Thank you very much, Luis, for inviting the APEC Secretariat for this event. I'm happy to share what APEC works on this front on SMEs internationalization on experience and challenges. So in a sense, for SMEs to go global, they can follow many different pathways. They can use direct exporting. They can do indirect export and also FDI or other equity arrangements. So trade, whether direct or indirect, is typically seen as the initial step in entering international markets. However, alternative forms of internationalization generally involve higher fixed costs, which are especially challenging to recover for SMEs since they have very limited capital to begin with. And we work on this report, which we have some APEC SME working group. It published in April 2020. So basically, it tries to get an overview of the SME sector across the APEC region, and it looks at policies that aim to raise the level of engagement of SMEs in cross-border activities, particularly through increasing export, as well as some of the current initiatives in place among APEC economies. And in this report, Chile also submitted a case study, which I will highlight in the next few slides. So just a broad overview on SMEs in the APEC region. So this, in APEC, SMEs cover around 60% of total employment in most APEC economies, with some economies seeing this figure even above 80%. And each year, SME employment grows quite steady, increasing by 1% to 2.5%. Despite the rapid employment growth seen in large enterprises, SMEs have been the backbone of net employment growth in half of the APEC economies over the past 5 to 10 years. In some cases, their contribution to net employment growth has exceeded 90%.
This actually highlights the significant impact that SMEs have on job creation and economic stability. Moreover, SMEs are vital to the economic output of APAC economies, contributing between 40% to 60% of GDP or value added. And also, their influence extend beyond employment and GDP, as also they drive the net growth in the number of enterprises. For instance, in Australia and Malaysia, the overall number of enterprises has grown thanks to the expansion of SMEs, even as the number of large enterprises has declined. Now, some characteristic of SME exporters in APAC. Firstly, SMEs represent a significant majority, accounting for over 70% of total goods exporters in numbers. Over the past 5 to 10 years, the number of large exporters, however, has grown faster than SME exporters. Despite their dominance in numbers, SME's contribution to total goods export value is still diverse, ranging from less than 15% in some economies to over 25% in others. Indeed, large enterprises have seen faster growth in export value compared to SMEs. However, SMEs in most APAC economies have still achieved annual growth rates exceeding 4% in goods export. SMEs face a lot of trade barriers in trying to go global in marketing their products, including internal and external obstacles that hinder their participation in global trade. Common constraints include limited access to finance, inadequate production capacity, and insufficient internal resources such as skill and time. The WTO highlights that trade costs, both fixed and variable, disproportionately affect SMEs compared to larger firms. Opportunities for overcoming trade barriers include leveraging e-commerce and participating in regional and global value chains, which facilitate easier internationalization. Nonetheless, SMEs continue to face challenges in accessing global value chains, with ICT-enabled trade posing another unique barriers. This fact underscores the dichotomy between the large number of SMEs and their modest contributions to export value, highlighting the needs for targeted support to address trade barriers and to unlock the SME's full potential. These are just some numbers across APAC economies. So we see that although SME comprise 98% of all enterprises in most APAC economies, SMEs as a share of total goods exporter is often much lower, ranging from 55% in Chile to 97% in the United States. SMEs as a share of total exporters has remained steady over the 5 to 10 year. In terms of the share of total SMEs that are able to engage in goods exporting, it is very low across the APAC region, with typically less than 2% of all SMEs are engaged in goods exporting. However, a high share of total SMEs are found in the service sector in most APAC economies. So I think this represent still a good opportunities for SMEs to engage in trade and services. However, the data available for most economies often only cover goods export. So it's a bit difficult for us to look at the facts and figures. So, and in the next slide, I show that around half of the APEC members collect data on the value of goods export. And we find that SME share of the total value of goods export varies also quite substantially, ranging from just over 2% in Chile to nearly 40% in Canada. Although this share has fluctuated somewhat over the 5 to 10 year reference period, there have been no large changes among the APEC economies. As discussed above, this indicator is also a function of the performance of large enterprises, and as such may not measure the true extent of the internationalization of SMEs. And a more useful indicator is the share of total SME sales that are exported directly, since this can be more precisely reveal whether SMEs are indeed exporting more. However, again, such data are often very difficult to collect and therefore not so widely available. But nevertheless, the
slides give you some indication. In Canada, the share of total export value for SMEs is around 38%. In Indonesia, it's around 17%. In Mexico, it's around 13%. So this shows how SMEs is actually contributing as well in terms of export value. And this is we are using the data from uh, the World Bank, and it shows similar numbers. Again, share of firms that are exporting directly is very low for SMEs. In China, is quite high for the medium size enterprise, around 12.5%. And in Malaysia also is quite high, around 10.2%. But if, as you've seen from the numbers, most are still being dominated by large enterprises. So it can go as high as 43% in Malaysia for large enterprise in terms of the share of firms that exporting directly. And in the report, Chile submitted a case study, and I will just briefly go through it. So Chile SMEs also face significant challenges when it comes to internationalization. The four main obstacles identified are management issues, lack of capital, structural barriers, and insufficient information. These hurdles make it difficult for SMEs to expand their reach beyond local markets. One thing highlighted in the report is that service exports in Chile are being heavily concentrated in the Santiago metropolitan region, which accounts for around 85% of the economy's service exports. This concentration highlights a critical challenge, the need to expand SME service export to the other regions of the economy. To support SME export, e-commerce Pro Chile has developed 3 digital channels. Export Digital, which helps SMEs to establish an online presence. The second is Marketplace Chile B2B, simplifies the process of finding buyers and connecting SMEs. The third is the Nostalgia Amazon program, which assists SMEs in diversifying their export channels, ensuring they are not reliant on a single market. In addition to this digital initiative, other programs aim to bolster SME productivity and market access. The Associative Network Program, Redes Asociativa, focuses on improving SME productivity, help them access new market opportunities. The Market Networks Program support SMEs in accessing and using relevant market information for exports. Furthermore, the External Trade Guarantee or COVEX provides financial support to SMEs engaged in foreign trade. Despite these efforts, there is a stark contrast between large enterprises and SMEs in terms of export activity. While 63% of large enterprises in Chile continuously export, only 38% of SMEs do the same. In 2018, a significant portion of SME exporters, around 58%, only sold to just one foreign market, indicating a need for greater diversification and support in expanding their international presence. Through this initiative, Chile aims to overcome the challenges faced by SMEs and enhance their contribution to the economy's economic growth and international trade. Another interesting study is provided that is being published in the American Economic Review is a study using customs data, and it's using data on Chilean firms reveal 2 distinct types of new exporters, where existing firms transitioning to export and newly established firms. Existing firms which have been active in domestic markets for at least 2 years constituted 80% of new exporters each year. However, their contribution to aggregate export growth was minimal at just 10%. In contrast, newly established firms, which began exporting within a year of their founding, were fewer in numbers, but actually drove the majority of export growth. These firms started with large export volumes, maintained stable of export shares, and were less likely to cease exporting early on. So actually, the interesting finding from this study is that successful new
exporters were actually often linked to established corporations, leveraging their technological capacity, physical assets, and business knowledge. And these firms actually dominated export value and sustained growth through strong domestic sales. So, according to the study, the authors argue that the potential for Chile's export growth lies not in converting existing domestic firms or fostering new entrepreneurship alone, but lies in ventures backed by established domestic and foreign firms with solid fundamentals and resources. These ventures are better equipped to navigate complexities of international markets and sustain long-term growth. So basically, the successful firm they have a good network with large firms, and I think that's where it is important to have this established network between large and small firms because they can help each other in improving productivity. And in the next slide, I will talk about the FTAs. So FTAs plays a important role in facilitating market access for exports, helping to develop and sustain GVCs. And these agreements are being designed to reduce barriers to trade and make it easier for business to enter and compete in the international markets. For SMEs, FTAs can be particularly beneficial, offering various forms of support such as self-certification, accelerated custom procedure, information sharing, and regulatory coherence. However, FTAs sometimes they do not explicitly address the unique trade barriers that affect SME exporters or other marginalized groups. And this can be attributed to the principle of equal treatment that underpins international trade rules and agreement. And but actually, many economies are already trying to pay more attention to SMEs. For example, economies like Chile, Canada, and New Zealand are actively working to ensure that the CPTPP improve the policy environment for SME innovation. These economies aim to promote SME growth through innovation and strengthen the digital competitiveness of SMEs to enable them to exploit the opportunities of the internet and digital economy. And one of the challenges that's being highlighted is that high-tech firms may view FTAs as quite ineffective for improving market access, as they feel that their digital operations bypass traditional trade barriers. Also, sometimes FTAs are not seen as that useful for addressing immediate trade challenges, such as the tyranny of distance. So, basically, for economies like New Zealand, Chile, and the Latin American economy, sometimes it's difficult for them to improve their trade relations with Southeast Asia because the long distance represent a very big hurdles for SMEs, and credibility issues often also do not being addressed by FTAs. And one of the interesting study also highlighted the high utilization cost that has limited FTA use. So I just cited a few that mentioned that in order to utilize FTA, firms may need to spend around 3,000 US dollars, which requires shipments above 80,000 US dollars. And this is the case for Thailand. The median cost for FTA utilization were estimated to be around $2,000 for export from China and 1,000 for export from Korea. So this high cost of FTA utilization actually represent barriers to SMEs in seeking the advantage from FTAs. And this is just from the WTO World Trade Report that give you an idea what kind of SME support that provided in the FTA text. Already there is almost half of the FTAs being notified to the WTO already have certain SME related provisions. So in terms of promoting cooperation in government procurement, so there is already a high awareness of how to involve SMEs in many of these FTAs, which is a good sign. And even under CPTPP, they have a SME dedicated chapter focusing on information sharing. They also have established the Committee on SMEs, which is new, and I think will help to make sure
that the views of SMEs are being reflected in how the agreement itself. And also besides this SME dedicated chapters, they also have the SME related provisions on trade facilitation, digital trade, government procurement, and IPR. RCEP also have Charter 14, which mentioned the increase the ability of SMEs to utilize and benefit from the opportunities created by the agreement. They mentioned two approaches: the promotion of information sharing and cooperation. And I think it reinforced the thing that I mentioned before. You know, SMEs cannot how to say it's good to have network of cooperation that can support SMEs because they have very limited resources to begin with. So initiative like economic and technical cooperation that is being mentioned in the RCEP is very useful to promote SMEs access and to global trade as well as their participation in global value chains. And also, yeah, this is a study mentioned how to identify best practices for SMEs and FTAs. And actually, you need to look at the three. You can look at the three key items, whether the FTAs promote wide market liberalizations, and also whether there is a semi-related provisions and chapter, and whether also there is SME support schemes being included in the FTAs. And as I mentioned before, CPTPP probably is the first one that have the SME specific chapters and provided the SME support schemes through the establishment of SME committee. And I will just say that, yeah, this is my last two slides. So actually, SME policy focus can be different. You know, like in the developing economy, normally it is a very broad focus. They will just want to establish more SMEs that can survive. But I mean, in industrialized economy, like in Singapore, for example, the focus is very narrow. They want an SME that can be very competitive, that can very innovative, so that they can not just join the global trade, but to be competitive and to expand, because they don't expect SME to remain small. They want the SMEs to grow, and I think that's one of the key difference. And I think this is from a Singapore paper, so the policy can be different. Instead of just focusing on a large number of companies, it can focus to enable a few high potential companies to grow. And instead of just a very broad teams, it can try to define 500 or a few selected competitive SMEs and support them all the way. And again, make them very competitive, very innovative, so that they can grow and sort of help the other SMEs. Uh, and to conclude what I have mentioned before, so SMEs are crucial to the economy, contributing significantly to employment and GDP across APEC economies. SMEs face numerous barriers, and leveraging e-commerce and digital platforms can help SMEs to overcome trade barriers. And successful new exporters are benefiting from network to establish corporations, from where they can leverage technology, assets, and knowledge to dominate export value and sustain growth. And trade policy like FTA is not a silver bullet for inclusivity. To make trade work for everyone, it must be complemented by supportive domestic policies, because without relying just on the FTAs will be still very difficult for SMEs to grow. And fostering competitiveness are the key to supporting SME growth and internationalization. So we should encourage SME to go global, not just to go global, but also to be very competitive and to grow to become large enterprises. I think that's all I have. Thank you so much for listening to my presentation. Thank you. Thank you, Ahmed. Thank you, Ahmed. It's been a quite comprehensive presentation, by the way. Thank you so much. I mean, among the many things that you highlighted, I would point out especially the what you said about trade barriers. I think we can talk about a little bit more about that later on the activity, and also the several mechanisms to make FTAs actually more inclusive, right? I think that
we could talk a little bit more about that also later on. But thank you so much. It's been definitely a comprehensive presentation, a very helpful overview on the SMEs situations as to their exporting capacity. Ok, Lina, nos vamos contigo. Ahmad nos entregó una mirada muy completa a nivel regional, incorporando el caso de Chile, y tú nos vas a aterrizarlo un poco al accionar del aparato público, ¿cierto? En términos de sus políticas, sus prioridades, sus programas. Interesante además si puedes ir haciendo algunas conexiones con algunos de los desafíos que ha planteado Ahmad para que la política de comercio internacional sea efectivamente cada vez más inclusiva. Un aspecto que me pareció interesante es este tema de tener perspectivas muy amplias versus un poco más acotadas, ¿no? Y como eso, lo primero suele darse más en países en desarrollo y la mirada un poco más acotada en países más desarrollados. En fin, aspectos que los dejo ahí sobre la mesa. Si no los toca esa presentación, los podemos conversar después. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir mi presentación para que me indique si la ven. Ahí se ve, pero eso, se la puedes poner en pantalla completa. Se ve ¿Ahora sí? perfecto. Sí, dale. Perfecto. Bueno, primero agradecer a Ahmad, en realidad el estudio que hizo APE, que nos da una clara vía donde podemos avanzar en materias de micro, pequeñas y medianas empresas, y comentarles que nosotros, Chile, el próximo año asume la presidencia del grupo de pymes. Así que ya tenemos un gran desafío para el próximo año. Actualmente somos Vice Chair. Para el próximo año ya nos toca directamente la presidencia. Así que Ahmad, vamos a estar trabajando juntos ya el próximo año los distintos temas. Bueno, quisiera partir dándoles un contexto general de lo que es nuestra política comercial, porque entiendo que tenemos gente conectada de todas partes, de distintos países. Pero primero que nada, hablarles que Chile cuenta actualmente con 34 acuerdos comerciales vigentes, con 65 economías cubriendo aproximadamente el 88% del PIB mundial y aproximadamente el 96% de nuestro comercio exterior. Y de estos acuerdos, 26 de ellos son acuerdos celebrados con economías individuales, mientras que los demás acuerdos son agrupaciones o bloques de economías, tales como Mercosur, la Asociación Europea de Libre Comercio, más conocida como EFTA por sus siglas en inglés. Tenemos Centroamérica, Unión Europea y la Alianza del Pacífico, entre otros. Bueno, ¿qué es lo que buscamos con la política comercial? Lo que se busca es una apertura de mercado, una promoción, una atracción de inversiones, como acciones de integración comercial con el mundo. La articulación de la política comercial con el desarrollo económico nacional, de manera que permita aumentar la productividad, la inclusión y la sostenibilidad. Y acá donde tenemos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Quiero hacer una precisión. Generalmente en el ámbito internacional se hablaba de pequeñas y medianas. Hoy en día estamos hablando de la micro, tanto en foros multilaterales como a nivel bilateral. También estamos incluyendo un sector muy importante que son las microempresas y también vamos a incorporar las cooperativas. Y estamos hablando de empresas lideradas por mujeres y empresas MIPYMES base indígena. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del comercio exterior hoy en día? Tenemos que tener una resiliencia y una diversificación estratégica de los mercados. Eso también implica todas las consecuencias políticas que podemos tener en distintas partes del mundo, por eso es muy importante la diversificación estratégica, la modernización e implementación de los acuerdos económicos, comerciales, el comercio inclusivo y la digitalización. Ahí va lo que comentaba Ahmad, lo importante que es el comercio digital, cómo poder apoyar a las empresas también en el comercio electrónico, el desarrollo de los encadenamientos productivos y fortalecer también la comunicación con la sociedad civil. Bueno, nuestra realidad, las MIPYMES chilenas, insisto, todas estas cifras están proporcionadas incluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque la cifra cuando hablamos de pequeñas y medianas
eso ya nos va cambiando el número. Estas son cifras actualmente con las micro. Tenemos actualmente 1.194.430 MIPYMES en Chile, que generan 4,1 millones de puestos de trabajo. Y bueno, acá es una cifra que no es muy alentadora, que solo el 0,36% de las pymes registra exportaciones. Bueno, pero sin embargo, acá existe una alta concentración en la propiedad de los embarques. El 98% del valor exportado por Chile fue resultado de los envíos individuales de las grandes empresas. Y la pyme, a pesar de representar la mitad de las exportaciones del país, solo generan el 1,8% del valor de los embarques y los envíos chilenos. Bueno, la mayor proporción de estas empresas desarrolla sus actividades comerciales únicamente en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que no consideran el mercado internacional como un escenario real para la expansión de sus exportaciones y de sus operaciones. Y solo el 0,36, como dije anteriormente, ha sido parte de las exportaciones del 2023. Y por eso estamos conscientes que la internacionalización de las MIPYME tiene impactos positivos en su productividad, en la generación de empleo, en la calidad de estos empleos y en consecuencia también en los salarios. Fomenta acciones de innovación, nuevas tecnologías productivas y los factores decisivos para la diversificación de ventas de múltiples países, generando así una alternativa de ingresos adicionales al mercado nacional. Bueno, acá ustedes podrán ver algunas cifras. El 65% de todas nuestras exportaciones exporta a un solo país. Y las MIPYMES exportan a un solo país. El 55% exporta un solo producto o servicio. El 38% exporta un solo día en el año. Y el 55% exporta desde la región metropolitana. En relación con el número de MIPYMES exportadoras, yo sé que nos acompañan el día de hoy muchos centros de negocios también de Cercotec, de distintas áreas de la región, y que está todo concentrado en la región metropolitana. Acá tenemos 2.337 MIPYMES exportadoras, que corresponde a 615 millones de dólares, pero asimismo un gran porcentaje de las MIPYMES corresponde a las regiones de O'Higgins, Maule y Valparaíso. Por lo tanto, tenemos una concentración. Lo que queremos hacer acá es la descentralización y poder incentivar a más MIPYMES a lo largo de todo Chile que puedan empezar con este camino hacia la internacionalización. Bueno, acá, ¿cómo es nuestra realidad en tema del macrosector? Tenemos que el 53% de las MIPYMES chilenas exportan productos manufacturados. Ustedes podrán ver acá, son 2.291, luego sigue el sector agropecuario, hay un gran porcentaje de servicios en temas de vino, pesca y acuicultura, forestal un poco más bajo y finalmente la minería. Los destinos de las MIPYMES exportadoras, acá tenemos con mucha presencia Estados Unidos, luego sigue Perú, China, Brasil, Argentina, Bolivia, México, Colombia, España, Ecuador, Canadá con 230, no voy a repetir los números porque ustedes los pueden ver bien en la pantalla, en Uruguay 228, y Reino Unido con 208 pymes y Paraguay 196. Bueno, ahora también me quisiera referir al tema de las cooperativas, lo que les comentaba anteriormente, que no solo Chile se está focalizando en, uno de los desafíos de Chile principalmente ha sido facilitar el acceso de las empresas de menor tamaño a la oportunidad de exportar. Ahora no solamente estamos hablando de MIPYMES, sino también de cooperativas. Actualmente quiero hablar de cifras de octubre del 2023. Bueno, acá nos acompaña Juan José Montes, que también me puede actualizar también en las cifras, pero actualmente tenemos 1.827 cooperativas que están activas y vigentes. Y en este sentido, comentarles que muchos de ustedes saben que se creó recientemente el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativas. El objetivo del INAC es generar las condiciones adecuadas para el desarrollo del modelo cooperativo y además de apoyar y ejecutar acciones que promuevan la internacionalización en los sectores productivos, principios y valores tanto como la solidaridad, la asociatividad, la equidad de género, la inclusión social
la sustentabilidad ambiental y la primacía de las personas por sobre el capital y la gobernanza democrática y participativa de sus miembros. Eso ha sido uno de los pilares fundamentales de Chile, promover el desarrollo de las cooperativas. Acá ustedes pueden ver algunos sectores de las cooperativas y principalmente se concentra las cooperativas en servicios con un 35,9, seguido de producción y trabajo, con un 22,5 también el tema como me refiero a la producción y trabajo, y agrícola con un 11,3. Las cooperativas para el desarrollo rural ha sido una herramienta de utilidad para asegurar la inclusión económica y social dentro de los sectores rurales, puesto que sirve de un medio para superar las brechas que enfrentan los productores, que cobra mayor relevancia con la agricultura familiar campesina. Acá por un ejemplo de ello, este ejemplo lo puse en inglés para muchas personas que nos ven. Es una cooperativa, es Aymara Zawidi, y es una cooperativa que es parte también de los programas de ProChile, nuestra agencia de promoción comercial, que tiene un programa que se llama la Ruta Exportadora para la Agricultura de Menor Escala también, y ellos no solamente ayudan a los agricultores, sino también a este tipo de cooperativas para poder internacionalizar sus productos en los mercados internacionales. Bueno, ahora hablando de los acuerdos económicos comerciales de última generación, comentarles que tradicionalmente los acuerdos estaban focalizados en profundizar rebajas arancelarias. Eso era lo que se buscaba antiguamente. Después, con el paso del tiempo, se ha buscado ampliar los beneficios de estos acuerdos a nuevas disciplinas comerciales para facilitar e impulsar el comercio transfronterizo. Así fue como se han incorporado distintos temas. Quiero compartir con ustedes esta lámina en la cual ustedes pueden ver en general un acuerdo comercial con distintos capítulos. Tenemos distintos capítulos de acceso a mercado, administración aduanera, salvaguardias, inversiones, asuntos sanitarios. ¿Y a qué nos referimos cuando se han incorporado nuevas disciplinas? Nuevas disciplinas como el comercio electrónico, medio ambiente, asuntos laborales, que va más allá de una rebaja arancelaria. Y ahí me quiero referir principalmente a lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, porque el capítulo de micro, de MIPYMES, está relacionado de forma transversal con los demás capítulos del acuerdo. Porque, así como explicaba ACMA, los acuerdos no solamente están focalizados solamente en el capítulo específico de MIPYME, sino que también están en distintas disciplinas incorporados. Bueno, y en ese entonces es que empieza y nace este concepto de comercio inclusivo. ¿Y qué es lo que queremos en definitiva? ¿Qué es lo que se busca con el comercio inclusivo? Lo que buscamos es que los beneficios del comercio y la inversión se distribuyan más amplia para ocasionar un impacto positivo en el crecimiento económico y en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Es por ello que estamos trabajando intensamente en este comercio. ¿Y cómo lo trabajamos? Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Lo trabajamos a nivel bilateral, plurilateral, también lo trabajamos de forma interna y multilateral. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para poder facilitar o insertar, ¿no es cierto?, al MIPYME dentro del comercio internacional? Quise colocar esta lámina en inglés para que puedan entender todos los auditores la importancia que tiene nuestro trabajo también en el comercio internacional. Uno es las negociaciones, que es incorporar más disposiciones o capítulos de MIPYMES en todos los acuerdos comerciales vigentes y los que vienen, como actualmente estamos negociando con algunos países. La participación en organismos internacionales es fundamental, y también las mesas del sector público, las mesas nacionales que tenemos convocadas para ello, donde se tratan específicamente los temas de micro, pequeñas, medianas empresas, también los temas de género, las empresas que están lideradas por mujeres y por pueblos indígenas. Y también el tema de participar en la mayor cantidad de seminarios y difundir las distintas disciplinas que hoy en día están a disposición de las MIPYMES en todos los foros internacionales. Acá viene una parte importante y clave en el trabajo que hace la subsecretaría con los demás
entidades gubernamentales e instituciones del Estado. Acá cumple un rol fundamental la articulación. La articulación con ProChile, con ODEPA, con Corfo, con Cercotec, con Banco Estado, ahora con INAC, con el Ministerio de Economía, por supuesto, en general, ¿no es cierto?, que son parte de Corfo, Cercotec, para aquellas personas que no conocen muy bien la estructura, el Ministerio de Economía también son parte del Ministerio de Economía, Corfo, Cercotec y la INAC. Por lo tanto, queremos trabajar de forma coordinada para poder estar todos en el mismo proceso de la cadena exportadora de estas MIPYME y apoyarla en cada uno de los procesos. Bueno, ¿y cómo partió esta idea de los acuerdos comerciales? Explicarles. Los capítulos, en principio, como hablábamos anteriormente, los acuerdos comerciales están contemplados, se dividen en dos. Tenemos acuerdos comerciales en los cuales tenemos disposiciones de capítulos de MIPYME, disposiciones específicas de MIPYME, como pasa en Australia, Colombia, Indonesia, Tailandia, Turquía, Vietnam y China. Si bien no tenemos un capítulo propiamente tal, pero sí tenemos disposiciones de cooperación en los capítulos de cooperación, en los capítulos de cooperación en materias de MIPYMES. Acá ya nos vamos directamente a los capítulos de MIPYMES en los acuerdos comerciales. Ustedes podrán ver lo que actualmente tenemos. El primero de ellos fue Uruguay en el 2018, luego siguió Argentina, Ecuador, Paraguay, el CPTPP, y Brasil, también un gran mercado al cual estamos implementando el plan de trabajo para las MIPYMES. Y los que están suscritos o firmados, pero que aún no están vigentes, porque están en proceso legislativo, están aprobación por parte del Congreso, que sería la Unión Europea, Singapur, Singapur con la Alianza del Pacífico en su calidad de Estado asociado, los Emiratos Árabes Unidos, EFTA, y actualmente estamos en negociaciones con la República de Corea del Sur. Bueno, ¿qué es lo que queremos acá? Una visión general con los capítulos de MIPYME, los acuerdos económicos comerciales. ¿Cuáles son los objetivos? Reafirmar la importancia de incorporar a las MIPYME los temas económicos y comerciales, promover el intercambio de información y buenas prácticas para mejorar la capacidad de las MIPYMES y fomentar su comercio internacional, promover la transparencia de las obligaciones y derechos de los acuerdos relevantes para las MIPYME y el establecimiento de un comité encargado de temas relacionados con las MIPYME. Y también fomentar la resolución de controversias a través del diálogo, las consultas y la cooperación. Bueno, esos son los principales objetivos de un capítulo de PYME. Acá quisiera compartir algunos ejemplos de la implementación de los capítulos de MIPYME. Acá tenemos dos áreas. Uno, Vaya, parece que Lynn se quedó pegada. Un segundo que la le voy a avisar. parte tenemos, perdón, Sí, tenemos te quedaste congelada por unos 4 segundos. perfecto. ¿En qué parte me quedé la implementación? Ok, Sí, ¿ahora me escuchan bien? sí, dale, dale. Sí. Ya, bueno, entonces quiero mencionar algunos ejemplos de implementación de los capítulos de MIPYME, como es el caso de que tenemos implementación tanto cooperación con las entidades gubernamentales, que es el caso de SEBRAE, con Cercotec y Corfo, que son las contrapartes de ambos, que tenemos con Brasil. Ahí se hacen actividades de cooperación, de compartir buenas prácticas, intercambio de buenas experiencias entre entidades gubernamentales. Y también tenemos el caso de actividades y diálogos público-privado, que son netamente con la participación del sector privado. Entonces, eso es fundamental, el diálogo y poder ir avanzando en todas aquellas brechas o obstáculos que van manifestando el sector privado a las entidades gubernamentales de ambos países. Acá tenemos una actividad con Uruguay, aquí también se dio un diálogo público-privado, acá también lo pueden ver, esto fue con la asistencia técnica de la CEPAL, y comentarles y también agradecer acá tanto a la CEPAL como el BID, que han sido organismos internacionales que nos han apoyado tanto a nivel
bilateral como multilateral, en distintas iniciativas con asistencia técnica para poder ir avanzando en cómo insertar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional. Bueno, pero como les comentaba, tenemos los comités de MIPYME. El comité de MIPYME trabaja en base a un plan de trabajo que es acordado por ambos países y en la cual tenemos actividades para las entidades gubernamentales y también para el sector privado, y después hay un reporte anual a la comisión administradora del respectivo acuerdo. Quise poner Brasil y Uruguay. Uruguay fue el primero que tuvimos un capítulo de MIPYME, y también Brasil, que va a ser uno de los nuevos que tenemos, porque estamos trabajando con la asistencia técnica de la CEPAL en una propuesta de indicadores para poder medir cómo vamos avanzando en la utilización de los beneficios que este acuerdo nos entrega para las MIPYMES. Es decir, vamos haciendo un monitoreo general transversal en todos los beneficios y en todos los capítulos del acuerdo. Bueno, y en los foros multilaterales y regionales también se trabajan los temas de MIPYMES con el Asia-Pacífico. Ahí nos comentó, ustedes pueden ver un ejemplo claro, es el estudio que nos acaba de comentar ACMA. También trabajamos con la OCDE, con la Organización Mundial del Comercio, con la Alianza del Pacífico, ALABI. Acá comentarles que ALABI tiene una página que se llama Pymes Latinas Grandes Negocios, en la cual la hemos difundido porque tiene herramientas fundamentales de ayuda para las MIPYMES en el comercio internacional. Y la Organización Mundial del Comercio también. Chile ha sido muy activo en la difusión de una página que se llama Trade for MSMEs, en la cual muchos de ustedes ya han participado en la difusión y en la capacitación. Y hay mucha información en general sobre cómo apoyar a las MIPYMES en todos los procesos de internacionalización, pero ocurre que no hay un sitio web en la cual se consolide toda esa información. Y eso es lo que estamos trabajando con Brasil precisamente, de qué manera podemos tener una información única en un sitio web de fácil acceso para las MIPYMES y que puedan tener la información tanto de todos los foros multilaterales como aquellas informaciones nacionales, los programas de fomento desde su inicio hasta el final. Eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Bueno, y quisiera también, para finalizar mi presentación, comentarles algunas iniciativas, algunos logros que hemos tenido tanto en la Alianza del Pacífico. Me voy a referir porque en la Alianza del Pacífico tenemos actualmente la presidencia pro tempore, y en APEC también, que se asumió la vicepresidencia del grupo MIPYMES este año, y que el próximo Chile asume la presidencia. Respecto a la Alianza del Pacífico, comentarles que este año se organizó el tercer encuentro de la PYME exportadora y cooperativa de la Alianza del Pacífico en el marco de los AP Days, y ahí quisiera destacar la importancia que tiene contar con la experiencia internacional de otras agencias, como es el caso de COTRA. COTRA es una agencia de Corea, ¿no es cierto?, que también se encarga de poder ayudar a las MIPYMES en su expansión en el comercio internacional. Y COTRA tiene algunas plataformas, 4 principales plataformas fundamentales para apoyarlos en su comercio digital. Aquí me acompaña Verónica, actualmente en COTRA, y quisiera destacarlo, porque tanto COSME como COTRA han sido unos referentes para Chile, cómo ellos han avanzado en el comercio digital y cómo han apoyado en el acompañamiento a las MIPYMES que han logrado elevar de una forma nunca que se hubiesen imaginado el volumen de producción de sus MIPYMES. Ese es un referente, y ese ejemplo lo nombro porque precisamente tuvimos la experiencia de ellos en el encuentro de MIPYMES exportadoras y cooperativas de la Alianza del Pacífico. Bueno, también acordamos una hoja de ruta Redondeando, público-privada. Dina, si puedes ir ¿Perdón? redondeando para que nos quede tiempo para las preguntas, por favor, Sí, si puedes ir redondeando. perfecto. Estoy terminando y bueno, y se acordó la hoja de ruta público-privada para el desarrollo de las MIPYMES y emprendimiento de la Alianza del Pacífico. Esta es una iniciativa transversal para todos los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, comités, subcomités,
y se incorporó por primera vez las cooperativas en el trabajo del grupo técnico de PYME, donde van a participar las 4 entidades competentes de los respectivos países, y acordamos un plan de acción de 2 años para fortalecer la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio electrónico transfronterizo entre los países de la Alianza del Pacífico. Bueno, eso sería en general, y hablarle finalmente de la coordinación nacional, que son nuestras mesas de trabajo público-privada, donde generalmente 2 o 3 veces al año hacemos estas reuniones para contar con los insumos del sector privado para poder generar políticas para ellos y apoyarlos en lo que ellos necesiten en materia de internacionalización. Eso sería, muchas gracias, y quedo abierta a cualquier consulta que requiera la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Voy a bajar tu... Perfecto. Muchísimas gracias. Tremenda también presentación, muy completa, llena de información, de números, de datos. Así que nada, muy bien. Más aspecto que voy a destacar, Lina, es lo que comentaste sobre las cooperativas. Parece que es un elemento interesante, no tan conocido, ¿cierto? Y qué bueno saber que eso está siendo incorporado de forma activa en los criterios de política comercial inclusiva del país. Quizá podemos ahondar un poquito, también le quiero preguntar a Agna sobre eso. Le doy la palabra entonces a Joaquín, Joaquín de la Cámara de Comercio de Santiago. Joaquín, evidentemente, si hay una organización que creo que está en el día a día con las empresas mismas, es una Cámara de Comercio, digamos, por definición. Sí. Así que qué bueno porque tú una vez que hemos hecho esta aterrizada, ¿no? De lo más macro a, digamos, las políticas desde el Estado, eh, tú nos puedes, ojalá, dar una mirada más desde las empresas en el día a día, en la Cámara de Comercio, y además entiendo que con mucho foco en el tema de servicios, que es algo que la gente pregunta, de hecho ya hay una pregunta en el chat sobre eso, eh, cómo en los beneficios, ¿cierto?, de potenciar la exportación a través de servicios, ¿cierto?, cómo estamos en eso y, digamos, qué potencial y qué desafíos enfrentamos en el país. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Luis, por invitarnos a la Cámara de Comercio de Santiago, agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico participar en este evento. Un gusto contarle un poco lo que hemos realizado en la Cámara de Comercio, y básicamente voy a contarle nuestro trabajo que hemos realizado en el tema de la internacionalización de las empresas de servicio. Ya un trabajo que llevamos hace tiempo. Como contexto, contarles que nosotros nos involucramos en esta materia, yo diría, a partir de los primeros tratados de libre comercio que suscribe nuestro país en esos años con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá y México, porque en Chile empezamos a negociar un capítulo de servicio en los tratados de libre comercio y no había una contraparte privada, ¿cierto?, que velara por los intereses del sector, ¿ya? Y nos adjudicaron a nosotros esa tarea, digamos, de cómo aprovechar los tratados de libre comercio, identificar cuáles eran las problemáticas de las empresas, de nuestras empresas cuando estaban saliendo al exterior. Y nosotros, acá en la Cámara, lo que hicimos fue crear una coalición de empresas exportadoras de servicios, que era lo lógico, ¿cierto? Invitamos a diferentes gremios, empresas grandes, medianas. Hicimos un trabajo para identificar cuáles eran las principales barreras que tenían nuestras empresas cuando salían al exterior a vender sus servicios. Y nos encontramos que mayoritariamente nuestras empresas en el exterior no tenían mayores problemas para vender sus servicios, porque mayoritariamente los servicios se estaban vendiendo transfronterizamente. Lo que sí había y que lo que sí nos encontramos es con un marco jurídico, un marco normativo interno nuestro, que era muy desfavorable para la internacionalización de las empresas, ¿ya? Un marco jurídico prácticamente, digamos, muy poco operativo, que estaba básicamente radicado en el Servicio Nacional de Aduana, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en Chile la institución encargada, ¿cierto?, la encargada de definir o establecer cuándo se produce una exportación de servicios en nuestro país es el Servicio Nacional de Aduana. Eso está por la ley del IVA, la designa el Servicio Nacional de Aduana. Y la verdad que la normativa existente era bastante poco amigable, digamos, para las empresas, ¿ya? Habían una serie de servicios que no eran considerados exportación y por lo tanto había problemas impositivos, no menores, digamos. Habían muchas empresas no podrían acceder a una serie de beneficios.
Bueno, y la Cámara se involucra en este tema para mejorar ese marco normativo, ¿cierto? Y ha ido en el tiempo teniendo frutos bastante relevantes. Y ahí me adelanto un poco lo que quiero contar, hasta que se incorpora en este trabajo el Ministerio de Hacienda. Bueno, el Ministerio de Hacienda acá es la institución, digamos, pública, ¿cierto?, que regula algunos servicios, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduana, donde había una serie de cambios que hacer, ¿ya?, para favorecer la internacionalización de las empresas de servicios. Ha ido mejorando sustantivamente en el tiempo. Hay un trabajo que se ha realizado muy importante. En esa mesa público-privada que coordina el Ministerio de Hacienda están todas las instituciones vinculadas al comercio exterior de servicios. Está ProChile, la Subrey, está el Ministerio de Economía, el mismo Ministerio de Hacienda, Impuesto Interno, el Banco Central, etcétera. Y también hay instituciones privadas como nosotros y la SOFOFO, ¿ya? Entonces, se ha hecho un trabajo muy importante en estos años, muy importante. Las exportaciones de servicios beneficiadas transfronterizamente han crecido sustancialmente en nuestro país. Las exportaciones de servicios crecieron un 60% en nuestro país. O sea, ese es un trabajo, ese es un crecimiento muy relevante que no lo ves en otra área, no lo ves en el sector de los bienes, por ejemplo. Sí, y vemos que en el caso de los servicios esto ha crecido en forma muy relevante. ¿Ya? Eso como introducción. Sin Eso, embargo, Joaquín, ¿sí? eso para que quede perfectamente claro, ¿en qué periodo de tiempo ese 60%? Eso fue entre el 2022 y el 2023. O sea, ¿en un Perdón, año un eso fue, 60%? perdón, fue el 2023. El 2023 creció un 60%. Bien, perfecto. Perdón, adelante, gracias. ¿Ya? Ahora, tenemos este marco jurídico operativo muy, ¿cierto?, que digamos que está muy asimilado a lo que es el comercio de bienes, ¿ya? Básicamente eso tiene los mismos beneficios, ¿cierto? Tú puedes hacer una factura de exportación. En Chile existe la factura de exportación, en otros países no existe, ¿ya? Para el caso de los servicios, estamos hablando de intangibles, ¿ya? Y, ¿cierto? Y tienen los mismos derechos, bueno, como por ejemplo la devolución del IVA exportador, ¿cierto? Que eso no lo tenían en muchos casos los servicios. Pero aún en nuestro país existe escaso conocimiento en las empresas de servicio, en las empresas de servicio de la forma, ¿cierto? O las modalidades que existen, ¿cierto? Para exportar o salir o vender un servicio al exterior. Existe muy poco conocimiento aún, ¿cierto? Porque el problema es que los intangibles no pasan por la aduana. Y ese es un gran problema, es un intangible. Entonces, ¿quién es el organismo, cierto? El organismo que rige, ¿cierto?, este tipo de comercio en los países, tanto en el país exportador como en el país importador. ¿Quiénes lo regulan? Y ahí hay un problema, ¿ya? Que no está claro, ¿cierto?, para las empresas, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Hay muy poco conocimiento aún. Otro problema, ¿cierto? Que si bien ha mejorado en el tiempo, ¿cierto? Ha mejorado esto en el tiempo, no todos los servicios aún en Chile son considerados exportación, ni todas las formas o modos de suministro son consideradas exportación. Ha ido mejorando en el tiempo, vuelvo a repetir, ¿cierto? Pero todavía quedan algunos problemas ahí que mejorar, ¿ya? Y el otro gran problema, ¿cierto? O gran dificultad es que el tema de la tributación internacional es uno de los principales obstáculos, ¿cierto?, que existe en general, sobre todo en la pequeña y mediana empresa de servicios en América Latina. Y ahí hay un trabajo importante que hacer. Un estudio realizado por la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios del año 2003 muestra que la tributación internacional es el principal obstáculo para que la pequeña y mediana empresa de servicios se internacionalice. Ya sigue siendo el tema tributario el gran problema. ¿Por qué? Porque en el caso de los servicios, como no pasan por la aduana, no están afectos a aranceles, pero sí están afectos a retención impositiva en el país de destino. Y hay un problema de doble tributación, ¿cierto? Aunque hay instrumentos, hay instrumentos que han sido firmados por los países, hay una gran cantidad de tratados de libre comercio firmados, perdón, de tratados de doble tributación firmados por los países de América Latina, ¿cierto? La implementación de esos acuerdos tiene cierto grado de complejidad y cierto grado de expertise, ¿cierto? Que muchas veces las empresas pyme no pueden acceder a ese tipo de consultoría, ¿ya? Ahí hay un
un problema que tratar que es no menor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay en la actualidad? Como les decía, el principal problema para la internacionalización de las empresas de servicios es el problema tributario, es el problema de la doble tributación. Aunque hay mecanismos, pues como les decía, una gran cantidad de tratados de doble tributación, Chile tiene 37 convenios firmados ya de doble tributación, y muchos países tienen mecanismos de tax credit, es decir, la utilización de los impuestos en el exterior como crédito contra los impuestos del país del prestador, del país donde está el exportador. Y ahí se puede eliminar la doble tributación. El problema es, ¿cierto?, que la implementación de estos instrumentos a veces no es tan fácil como en el caso de los bienes, ¿cierto? En el caso de los bienes es mucho más simple porque está estandarizado el proceso. En el caso de los servicios eso no ocurre, ¿ya? No ocurre, ¿cierto? Como en el caso de los bienes, que mayoritariamente la documentación es electrónica. En el caso de los servicios no es así, ¿ya? ¿Y por qué? Porque están involucrados los fiscos de los países, ¿ya? Y ahí hay un temita, ¿cierto?, que tratar no menor. Problema también, los contribuyentes son responsables de la aplicación de esos instrumentos, ¿cierto? Porque la doble tributación, ¿cierto?, se aplica ¿a quién? Al que obtiene la renta, que en este caso es el exportador, pero el responsable fiscal es el cliente, ¿ya? Entonces, hay un problema, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Que hay que resolver. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, los contribuyentes, tanto el exportador como el importador, no tienen el suficiente conocimiento para aplicar estos instrumentos, ¿ya? Y hay problemas ahí, si uno lo aplica en forma errónea, ¿cierto? Que se puede meter en un problema con los FIC, con los servicios de impuestos internos de los países. Donde yo veo que hay un trabajo importante que hacer, aparte, ¿cierto?, de todo el trabajo de capacitación a las empresas, en el tema de la aplicación práctica. Donde cómo aplicamos estos instrumentos que existen, ¿cierto? Cómo hacemos que los documentos, ¿cierto? Las formalidades, ¿cierto?, sean lo más expedita posible para que la compañía utilicen estos instrumentos que ya están, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, hay una red de tratados de doble tributación que ya están vigentes. El problema es cómo lo usamos en forma correcta, ¿ya? Eso ahí hay un trabajo. ¿Y por qué? Porque es un poco más complejo que en el caso de los bienes, ¿ya? Un poco más complejo. Es mucho más fácil exportar un servicio para una pyme, ¿ya? Mucho más fácil que exportar un bien. Basta que el cliente sea un no residente para que yo esté exportando un servicio, ¿cierto? El problema, ¿cómo lo hago en forma eficiente eso? ¿Ya? Es más bien en forma eficaz, ¿cierto? Ahí está la gran dificultad. ¿Qué hemos hecho nosotros como Cámara de Comercio? Básicamente nos hemos enfocado en la facilitación de las exportaciones de servicios. ¿Cómo lo hemos hecho? Levantando todas las barreras existentes, ¿cierto?, o posibles, que dificultan que las empresas de servicios, ¿cierto?, puedan acceder al mercado internacional, ¿ya? ¿Cuándo se ha logrado mayoritariamente? Yo diría desde que se crea el Comité de Exportación de Servicios que coordina el Ministerio de Hacienda, donde te contaba que están todas estas instituciones participantes. ¿Y por qué? Hay varios éxitos, diría yo. Por ejemplo, hace no muchos años atrás, ¿cierto?, había una glosa en el arancel aduanero donde estaban todos los servicios que eran considerados exportación. En la actualidad tenemos 350 glosas arancelarias, glosas aduaneras, digamos, donde están todos los servicios que estamos exportando, que está exportando Chile, que tienen beneficios tributarios. ¿Cuáles beneficios tributarios? Los mismos que tienen los exportadores de bienes. También era considerado exportación solamente las exportaciones transfronterizas, no hace mucho tiempo atrás, solamente lo que se vendía desde Chile al exterior. Eso era solamente exportación para nuestro país. Logramos, ¿cierto?, que se incorporara el modo 4, es decir, cuando va una empresa al exterior también a exportar un servicio, ¿cierto?, pero siempre que vaya en una misma factura. Es decir, un servicio que se presta desde Chile, pero para exportar ese servicio o para vender ese servicio, en el contrato exige, por ejemplo, que vaya un profesional de la empresa al otro país, por ejemplo, para concluir el servicio. Si eso se factura en un documento tributario, es considerado exportación y por lo tanto tiene los beneficios. Anteriormente no los tenía, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho también? Por ejemplo, ampliación
de los beneficios del tax credit. Hace no mucho tiempo atrás también eran solo beneficiarios algunos tipos de servicios. No todos los servicios eran beneficiados por el sistema de tax credit que tiene Chile. También se logró ampliar eso. Ahora, todas esas cosas se han logrado ampliar, vuelvo a repetir, porque se involucró en este trabajo el Ministerio de Hacienda. A nosotros nos costaba mucho como sector privado llegar a servicio de impuesto interno, a aduana en forma directa. Pero cuando se incorpora al Ministerio de Hacienda ya esto mejora sustancialmente. ¿Qué hemos hecho también? ¿Qué hemos hecho? Como esto tiene cierto grado de complejidad y las normas están distribuidas en distintos marcos jurídicos y legales en nuestro país, hemos hecho algunas guías y manuales, ¿ya? Hemos hecho manuales para el exportador de servicios, hemos hecho versiones nuevas, digamos, porque ha ido evolucionando la normativa en el tiempo, entonces nos hemos visto en la necesidad de actualizar esos manuales, ¿ya? Pero han servido mucho para la empresa, ¿cierto? Para que utilicen, ¿cierto?, los beneficios que tiene nuestra legislación para para vender sus servicios a no residentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que hemos hecho también? Capacitación. Mucho trabajo de capacitación a la empresa. Cómo salir al exterior en forma eficiente. Un trabajo conjunto también que hemos hecho con ProChile y firmamos un convenio con ProChile para favorecer la internacionalización de las empresas de servicios. Y ahí hemos trabajado en forma sistemática con ellos. ¿Qué es lo que se viene hacia adelante, según nuestra perspectiva? Tenemos, como vuelvo a repetir, el gran problema, una vez que nosotros logramos, o una empresa, perdón, una empresa logra vender su servicio al exterior, tiene un cliente en el exterior, el problema es cómo lo hace. ¿Cuál es la forma eficiente de vender su servicio al exterior? ¿Lo vende desde Chile? ¿Va al exterior al prestar de los servicios? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el impacto normativo y tributario que tiene cada una de las formas de prestación de un servicio? ¿Ya? Y, como les decía, hay una red de acuerdos de doble tributación vigentes y sistemas de tax credit que tiene Chile, y varios países de América Latina también lo tienen, y es cómo utilizarlos eso en forma eficiente, ¿ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegamos a la pequeña y mediana empresa para que lo utilice esos beneficios que hay en la legislación, ¿ya? Ese es un trabajo, yo diría, un trabajo constante en el tiempo que hay que hacer, porque los instrumentos ya están vigentes, ¿ya? El problema es cómo hacemos para que la pyme, ¿cierto?, se involucre en estos temas, los conozca, sepa cómo aplicarlo, etcétera. Porque vuelvo a repetir, el sistema en el caso de los servicios no está estandarizado. Y no hay un agente de aduana como existe, por ejemplo, en el caso de las mercancías. Aquí en el caso de los intangibles no existe el agente de aduana, ¿ya? Trabajo importante, reconocimiento mutuo de la documentación emitida por los países. Es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los servicios, como vuelvo a repetir, están afectos a doble tributación y es muy importante que los fiscos nacionales reconozcan la documentación emitida por los fiscos del país del cliente, reconozca. ¿Y qué significa reconocerlo? Significa que la documentación para nuestro fisco es válida. Eso significa que si a mí me cobraron impuestos en el exterior, el fisco chileno lo reconozca y me permita a mí acceder al mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior o acceder a un tratado de doble tributación. Muy, muy importante. Y un poquito más avanzado, diría yo, documentación uniforme. Ojalá tengamos algo así parecido a un certificado de origen en el caso de los servicios. Ojalá tengamos algo así. Es decir, un documento uniforme, ¿cierto?, emitido por los fiscos, que sea el mismo para todos los países. Eso ayudaría enormemente a la internacionalización de la pequeña y mediana empresa, porque vuelvo a repetir, el tema tributario es el tema más complejo y el obstáculo más importante para la internacionalización del sector servicio. Eso por mi parte, muchas gracias, Perfecto, Luis. perfecto. Muchas gracias, Joaquín. También súper interesante tu presentación. Qué interesante además ver que tienen el foco tan claro en el tema de los servicios, ¿no? Eh, Generalmente la conversación se suele concentrar más, por razones tan evidentes, en la exportación de bienes, y qué duda cabe que para las pymes, sin duda, los servicios, un mundo de oportunidades
quizás no sé, creo que hasta puede que incluso más interesante aún y con más potencial que el de los servicios. En fin, pero como sea, muchísimas gracias y muy completo además. Deja sobre la mesa una serie de desafíos interesantes que los podamos conversar quizá con Lina, que está en el gobierno, ¿cierto? En el Estado. Eh, pero voy a empezar con a ver si alcanzamos a hacer una o dos preguntas a cada uno. I'll go straight to Ahmed. Uh, Is a question for you, Ahmed. This one is from Loreto Layton, who's the foundation director. She's actually participated in a seminar in Canada, in Vancouver, on inclusive trade, invited by the Asia Pacific Foundation of Canada. So her question is, just hold on a second. Oh. So Loreto asks, is there factual evidence that these special provisions for SMEs in FTAs have been effective? Any concrete results? For example, in the case of the CPTPP. Anyway, I mean, I think it comes down to the experience of FTAs and inclusive trade. If you can also point out the experience of the CPTPP in particular as to inclusive trade, any tips from you, that would be very, very grateful. Hello. Thank you. Thank you for the question. Yeah, I think finding evidence is a bit uh, difficult because normally economists didn't track how many SMEs actually utilize the FTAs, but I think there are some estimates, and I think I read somewhere, I couldn't remember, but happy to share later. But I think for Canada, actually, yeah, I think it's from the Canada website on CPTPP. I think they sort of highlights how some certain SMEs has been able to utilize the CPTPP, and I think that's very useful because it provides you the evidence on the impact of this mega FTAs, and I think but I don't remember the numbers, but I think it's quite encouraging. And I think as Lina also mentioned, SME issues is they call it a WTO extra issue. So it's not common in RTAs, only common in the last decade. So I think it's new, but I think we are moving forward in the right direction, especially APEC has the SME working group, and I think we should continue collecting evidence on the how effective it is in the SMEs in the FTA chapters. And I think there is a special provision in the CPTPP that sort of I am not sure about the language. I think is it a best endeavor or is it an obligation for ECMIS for countries to keep track on the economic impact of this FTA to SMEs. Okay, got it. Fair enough. Thank you, Ahmad. Lina, me voy contigo ahora. Ahmad destacó su presentación y tú también, coincidentemente, este asunto del valor de las exportaciones, ¿no? En el caso de Chile, exportaciones de pymes, que es bajo. Me anoté un poco a la rápida, pero de la gráfica que mostró Ahmad, me pareció que de las 21 economías APEC está entre las tres más bajas de Chile, en términos de valor de exportaciones. En tu presentación quedó muy claro, aumentos, digamos, cuantitativos en términos absolutos, ¿cierto? De exportaciones y aumento en la cantidad de pymes exportando, en mayor o menor medida. Pero quería preguntarte específicamente por este asunto del valor de las exportaciones, ¿no? Y qué están desde el gobierno visualizando, haciendo, idealmente, para mejorar en ese aspecto y visualizando como desafíos y oportunidades en el corto plazo, idealmente. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, respecto del valor, lo que se quiere hacer acá es fundamental el tema de la asociatividad.
Es decir, creo que acá nosotros somos un país que es pequeño en producción, generalmente en las en las micros y pequeñas. Por lo tanto, una de las políticas que está impulsando el Ministerio de Economía es el tema de la asociatividad. Y ahí también cobra mucha relevancia el tema del cooperativismo, principalmente en el tema agrícola, en la cual podemos tratar de aumentar el volumen para poder tener una automatización de los procesos y poder también empezar este proceso de internacionalización. Entonces, a corto plazo estamos trabajando, articulando, ¿no es cierto?, haciendo mesas de trabajo tanto con Banco Estado, con Corfo, con Cercotec, para preparar la MIPYME en la automatización de sus procesos para que pueda aumentar el volumen de su producción. Y de esa manera también poder incrementar más MIPYMES en el comercio internacional. Esas son las medidas que estamos haciendo a corto plazo. Y quisiera también hacer un punto respecto al CPTPP. El CPTPP, lo que comentaba ACMA, efectivamente nosotros tenemos un capítulo de pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y hay que pensar que esta negociación del TPP empezó en el 2016, es decir, ya estábamos pensando en una visión bastante inclusiva en el 2016 respecto a la incorporación de las MIPYMES. Y actualmente Chile, como está, lo aprobó recientemente, no es mucha la experiencia que podemos tener en el CPTPP, pero principalmente estamos trabajando en incorporarnos y con un plan de trabajo reciente para poder tener de aquí a largo plazo ya más de forma clara en números cuáles van a ser las consecuencias para las MIPYMES en la aplicación y en la implementación del CPTPP. Eso sería. Perfecto. Lina, me quedo contigo. Voy a hacerte una pregunta de Claudia Martinovich, eh, que se refiere, menciona a los centros Ecotec, ¿cierto? Algo que sé que están con quien están trabajando desde el gobierno, evidentemente. Dice, bueno, te felicita por la presentación y dice, a tu parecer, ¿cómo pueden avanzar las MIPYMES, particularmente con China, y cómo los centros de desarrollo de negocios de Ecotec pueden ayudar en ese proceso? China, evidentemente, todos sabemos, un mercado, el principal socio comercial de Chile, y en el que Chile además trata de abrir oportunidades fuera de los, digamos, las ciudades tradicionales, en nuevos centros urbanos chinos. En fin, hay un montón de potencial todavía. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el año pasado se firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno chino precisamente para colaborar en materias de MIPYMES. Ahí lo firmó nuestro ministro y en estos momentos estamos viendo cuáles van a ser los puntos focales por parte de China para poder generar este plan de trabajo en la implementación. Y ahí también van a haber beneficios tanto para las entidades gubernamentales, que sería Cercotec, una de ellas, ¿no es cierto? Como tenemos a Corfo, todos los actores por parte de Chile, y también el sector privado para poder tener planes más específicos de acompañamiento a las MIPYMES con China. Porque generalmente actualmente lo que se focaliza pro Chile es en la mediana empresa, más que nada con China, pero es por el volumen. Insisto, nosotros tenemos el gran problema que tiene Chile en las MIPYMES, es el volumen para poder satisfacer la demanda de grandes mercados. Excelente. Muy bien. Alcayo, respuesta muy concreta. Muchas gracias, Lina. Joaquín, me voy contigo. Cecilia Gasic pregunta, ¿dónde puedo revisar qué servicios están codificados para exportar? Me imagino que es una respuesta corta y rápida, pero aprovecho ya para extenderla un poco y conectarla con una de tus conclusiones, ¿no? Cosas con las que más me quedo de tu presentación es que, digamos, los instrumentos y el marco, ¿ya? Para la exportación de servicios en mayor o menor medida está, ¿cierto? Lo que tiene, lo principal está, ya no se trata tanto de un asunto de más políticas públicas o más marco regulatorio, etcétera, sino más bien me da la idea que es un tema de información, ¿no? De información, de Exacto. difusión, de cómo involucrar a las pymes que quieran exportar servicios. Entonces, esta pregunta me lleva a esa otra, ¿no? Eh, eh, si podrías ahondar un poco en eso, es decir, ¿qué puede hacer el mundo privado, el mundo público, precisamente para bajar toda esta información, incentivar? ¿Qué crees tú que tenemos todavía que hacer distinto o más intensamente? Pero si puedes empezar respondiéndole a Cecilia, por favor, para que quede aclarado ese asunto de la codificación de servicios para exportar. Sí. Claro, mira, la codificación de servicios, más bien los servicios perdón,
Así escucha. La codificación de servicios o los servicios que son considerados exportación para nuestra regulación están codificados en el Servicio Nacional de Aduana. Es un sistema de calificación de servicios de exportación donde hay alrededor de 350 tipos de servicios ya considerados exportación. Esa lista de 350 es creciente en el tiempo. ¿Por qué? Porque el dinamismo de los servicios, ¿cierto? Es muy importante. Cada año crece esa lista en 30 o 40 nuevos servicios, ¿cierto? Que se están exportando, que lo están exportando empresas chilenas al exterior, ¿ya? O sea, y ahí están los servicios que ya son considerados exportación y por lo tanto acceden a los beneficios. ¿A cuáles beneficios? A los mismos beneficios que tienen los exportadores de bienes. Básicamente eso es. ¿Ya? Eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, a tu segunda pregunta, ¿cuál es el trabajo relevante que hay que hacer? Si tú ves, por ejemplo, en el caso de los bienes, uno siempre tiene que mirar cómo están funcionando los bienes y qué es lo que falta para el caso de los servicios. Cuando tú exportas un bien, está codificado en el sistema armonizado y si tú lo quieres exportar a un país, tú sabes que ya tiene acuerdos, ¿cierto? Tú codificas qué tipo de acuerdo va a usar, ¿cierto? Y ahí va a entrar con rebaja arancelaria en el país de destino. En el caso de los servicios, eso no es así. ¿Ya? No, no es así. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de invocar los instrumentos que existen. ¿Ya? Si tú no sabes que hay un tratado de doble tributación, por ejemplo, con México, si tú no sabes como empresa, ni tú ni el cliente lo sabe y cómo aplicarlo, vas a entrar por el régimen general que es mucho más desfavorable. ¿Ya? Entonces, hay un trabajo muy importante, ¿cierto?, de bajar esa regulación, esa normativa a las empresas de servicio, porque no existen, ¿cierto? Como en el caso de los bienes, porque en los casos de los bienes está automatizado básicamente, ¿ya? Y la documentación es básicamente electrónica. Entonces, ¿qué es lo que el trabajo? Y esto es el trabajo que nosotros hemos detectado en ALES, que ALES es la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, que es una institución de América Latina donde hay alrededor de 13 países donde participan los organismos de promoción de exportaciones de los países y las cámaras de comercio de los países. Y el gran problema es la capacitación, ¿ya? Capacitar a las empresas para que utilicen esos instrumentos que ya están, ¿ya? Que ya están pero el problema es que no se usan, ¿ya? O sea, y ahí hay un trabajo que hacer muy importante tanto del sector público como del sector privado. Hay que bajar eso a tierra, ¿ya? Bajarlo para que la empresa la utilice. Y ese es el trabajo permanente que nosotros hacemos, ¿ya? Perfecto. Ok, Pero hay súper que claro. incentivarlo más aún. Ok, ok. Ahí Lina asiente, así que supongo que estamos de acuerdo desde el Estado. Perfecto. Por supuesto. Ok. Rahman, I'm gonna go with you again. A question. I mean, one of the things that you pointed out in your presentation was the impact of e-commerce and global value chains, right? And you said that there are many cases in the APEC region, at least, that have proved to be very, successful, in order to help SMEs, right, in their internationalization processes. When those processes are connected with e-commerce development and insertion into global value chains as well. Can you elaborate a little bit further on that? I mean, can you perhaps point out one specific case that would be relevant for Chile as a learning experience? Hi. Yeah, I think I remember a case for Indonesia. I think that there is a case of SMEs. I think they supply sort of a design for aircraft and it's a very small SMEs and but because of the e-commerce through digital platform they're able to become one of the supplier to a big company and I think it's how to say, but of course it doesn't come easy, and I think as Joaquin mentioned also, we need would need a strong support from the domestic agencies, Ministry of Finance, I mean, in the industrial ministry, because SME sometimes they have lack of experience and lack of access.
those things with the digital economy actually bring lots of benefits. But yeah, I think as the Chile study that I mentioned earlier, the exporters, the new exporters actually they are not new. They are not that new. They are linked with big domestic corporations because that domestic operation they have vast resources in terms of research and technology. So I think that's what how to say what we need to build is an ecosystem of SMEs and big enterprise that can help each other, and in that way SME can how to say can bypass the challenge on capital on skills, and I think that's how FTAs can open the door. But in order it opened the door for SMEs to link to the global value chain, but you just how to say you don't want to just link with the GVCs. You want to upgrade as you move along with the GVCs, and that is where the challenge is. Because if you just want to connect with the GVCs, then you will. If you remember the smiling curve, right? So normally SMEs will only be at the bottom of the smiling curve, which has very low value. They need to think about how to upgrade their service, their products to a better quality, and that's where the value is, and to grow as well. Excellent. Very clear. Thank you, Agma. Bueno, estamos Yeah, ya, and sorry. Yes, go sorry, ahead, go ahead. I provided the link to the report that on the evidence of the CPTPP. I think I put it in the Zoom, and hopefully the others can also access that report. So it provides some evidence on how SMEs are benefiting from CPTPP in the case of Canada. So Excellent. Thank you so much, Agma. thank you. Lina, voy a terminar con una pregunta para ti, que no quería, no puedo terminar sin cerrar. El principal desafío, Joaquín, tú me corriges si me equivoco, que planteas, ¿no? Ya mirando para adelante, es este tema asunto de cómo avanzar en acuerdos de doble tributación, ¿no? Para efectos de potenciar la exportación de servicios, ¿no? Y el reconocimiento mutuo de documentación en esa misma línea. En el último tiempo hemos sabido, algunos, ¿no? El caso de Estados Unidos, ¿no? Muy importante avance en ese sentido, ¿no? Para evitar la doble tributación. Pero en el corto plazo, digamos, desde el Estado, ¿qué puedes contarnos tú con respecto a eso? ¿Qué tan en el centro de las prioridades de política inclusiva, ¿no? Comercial inclusiva está este asunto de sellar acuerdos de doble tributación para fomentar la exportación de servicios, particularmente en el caso chileno? Si hay algo que contar sobre eso, y con esto cerramos. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, nosotros tenemos acá la división, ¿no es cierto? Tenemos el departamento específico se llama CIAT, Servicios, Inversiones de Servicio. En realidad no es el área de mi competencia, pero sí, efectivamente, una de las prioridades es seguir avanzando en aquellos acuerdos de reconocimiento mutuo en temas de servicios. Sí, es una prioridad tanto a corto como a largo plazo seguir avanzando en cada uno de los acuerdos que estamos suscribiendo. ¿Y hay algún caso concreto con algún país, Ahí algún te bloque? podríamos, bueno, ahí eso, bueno, como no es el área de mi Ya. competencia por el tema, pero sí efectivamente podríamos remitirles toda la información para poder a toda la audiencia tener esa información a la brevedad posible. Pero lo podríamos compartir. Ok, bueno, pues nada, estamos entonces pasados 5 minutos. Les agradezco la paciencia, nos pasamos un poquito, pero creo que la conversación ha estado recontra interesante. Hemos abordado una cantidad enorme de temas, mucho más de lo que más pensaba que íbamos a lograr hacer, así que excelente. Thank you, Ahmad. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Lina. It's been a pleasure. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo pronto, ya el 2 de diciembre, en nuestra próxima actividad. Vamos a tener una interesantísima conversación con la embajadora de Japón, uno de nuestros principales socios comerciales en Asia, ¿cierto? También viendo oportunidades, ¿cierto? Entre otros, las pymes, por cierto, y ojalá de servicios, Joaquín. ¿Ya? Con eso me despido. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Bye bye, Ahmad. You can go to bed now. Bye Chao, bye. chao, un gusto, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.